Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que merecía la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intenciones de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús
si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando el tiempo de Pascua, es el último día del tiempo pascual. Mañana, si Dios quiere, celebraremos ya Pentecostés, que aunque es un día de fiesta especial, una solemnidad, ya al día siguiente retomamos el tiempo ordinario, el tiempo corriente. Y quiero terminar el tiempo de Pascua como lo empecé. La buena noticia, la única noticia que merece la pena de ser llamada buena, que es de verdad buena noticia, es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y debemos alegrarnos con la misma alegría que llenó el corazón de la Santísima Virgen, su madre, el corazón de María Magdalena, de los apóstoles, de todos los que le querían. Cristo ha resucitado. Pero también tiene que llenarnos de alegría y de esperanza, que la resurrección de Cristo significa que hay vida eterna y que el bien siempre vence al mal. El bien aguanta muchas derrotas, pero termina por ganar la guerra. El bien siempre vence al mal. El hombre no puede vivir en una casa en ruinas y el mal no sabe construir, solo sabe destruir. Por eso, en el corazón del hombre siempre hay un anhelo de bien, un anhelo de paz, un anhelo de eternidad, y eso solo lo puede dar Dios. Así que este tiempo de Pascua que termina, debemos recordar y no olvidar nunca: Cristo está vivo, está en la Eucaristía. Cristo vino y no se ha alejado nunca de nosotros. Hay vida eterna, Cristo ha resucitado. Las personas que ya han muerto siguen vivas. Y cuando nos llegue a nosotros la hora, cuando nos reunamos con ellos y esperemos a los que faltan todavía por venir, también nosotros seguiremos vivos. Es la mejor noticia que se ha dado en la historia de la humanidad. El bien vence al mal, hay vida eterna. Cristo, con su sangre derramada, nos ha regalado el perdón de nuestros pecados. Naturalmente que hay más cosas que decir en la Pascua. Este Evangelio de hoy nos muestra un poco, una vez más, aquellos celos humanos que había entre los propios apóstoles. Pero esto es lo esencial y lo que no hay que olvidar. Recientemente he participado en un encuentro donde estaban los presidentes de prácticamente todos los movimientos espirituales que hay en la Iglesia Católica reconocidos en el Vaticano. Más de 90 de tantos países, algunos numerosísimos, otros más pequeños. Se hicieron trabajos por grupo. Qué poquísimos se fijaron en que nuestra esperanza está en Cristo resucitado, porque el tema es, como el Año Santo, la esperanza. Y se preguntaba, ¿cómo podemos ser hombres de esperanza? ¿Qué tenemos que hacer para transmitir a los hombres la esperanza? Poquísimos decían, la esperanza está basada en Cristo, y en que Cristo nos ama, en que Cristo ha vencido a la muerte, en que Cristo ha resucitado. Y si son tan pocos los que se dan cuenta de que ese es el secreto que hizo grande a la Iglesia, ese es el secreto, la noticia que atraía a los paganos, y esa era la fuerza de los mártires cuando los daban a comer a los leones, porque sabían que los dientes de los leones les podían quitar la vida, pero que había vida eterna. Cuando San Ignacio de Antioquía iba camino de Roma, escribía aquellas maravillosas cartas
a las iglesias por las que iba pasando, y en la que escribe a los romanos, les disuade, les pide, por favor, que no intercedan para que no le maten, no le martiricen. Soy trigo de Cristo, dice, y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. No porque fuera un masoquista, que le gustara que un león le echara la zarpa en la yugular, sino porque sabía que hay vida eterna. Y eso es lo que jamás debemos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, y es lo que tenemos que predicar a los propios católicos, muchos de los cuales no han olvidado y piensan que la esperanza está puesta en quién sabe qué. Y el primer motivo de esperanza es que Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de María, nuestro amigo, Cristo, ha vencido a la muerte y ha resucitado. Y lo mismo que dije el primer día de la Pascua, lo vuelvo a repetir ahora. Feliz Pascua, Cristo vence, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, por la paz en la patria de Jesús, en Gaza, en Ucrania, también por los países donde hay dictadura, roguemos al Señor. Te rogamos, por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos al Señor también por los que nos ayudan, por nuestros enemigos y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Te pedimos, Iglesia. Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente de Ana María, Guillermo, Agenor, Santos, Herminia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. que Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Bernardo, un monje, doctor de la Iglesia y sobre todo un gran enamorado de la Santísima Virgen María. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú hiciste del abad San Bernardo, inflamado por el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en tu iglesia. Concédenos por su intercesión participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El ángel me condujo al pórtico oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. Esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado, y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies, y donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciéndoles: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada fragmento del Evangelio tiene tantas enseñanzas que resulta muy difícil tratar de una sola de ellas en una homilía. Al menos hoy, dos. La primera, esta advertencia que hace Jesús a sus discípulos, a la gente en general, pero a sus discípulos en particular. Les está enseñando a ellos que ya son, pero serán sobre todo después de la resurrección los encargados de evangelizar. Les está diciendo: no hagáis lo que están haciendo los que ahora son los maestros de la ley. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. No hagáis lo que ellos hacen. Pero le está diciendo que sí hagan lo que ellos enseñan. Este era un problema de entonces. Es un problema en parte de hoy, pero en parte diferente. El Señor no está echando por tierra la enseñanza. Está diciéndoles que no imiten el comportamiento cuando este comportamiento era malo. Hoy podríamos decir que el Señor advierte a todos los bautizados, incluidos por supuesto los sacerdotes, advierte diciendo: cuidado, tenéis que dar buen ejemplo, no imitéis el mal ejemplo. Veis que un cura está haciendo algo malo, no digáis: como el cura lo hace, yo también lo puedo hacer. No imitéis el mal ejemplo de nadie, no busquéis excusas para vuestro mal ejemplo en el mal ejemplo de aquellos que tendrían que ser vuestros referentes en el camino. Pero hoy el problema es distinto. No solamente está esto, sino que el problema es la mala enseñanza. Y este es un problema que afecta a muchísimos. Benedicto XVI, en aquella carta que envió a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo reunidos en Roma para tratar el tema de la pederastia, advirtió no solo del abuso de los menores de edad, abuso físico, sexual, sino también del abuso que se cometía contra otro tipo de menores. Decía el Papa que muchos adultos son menores que en el sentido de formación de su fe, y que utilizaban como excusa para justificar sus comportamientos las enseñanzas, las malas enseñanzas de algunos sacerdotes o de muchos sacerdotes, y pedía a los obispos que velaran también sobre esa enseñanza y no solamente protegieran con leyes y con vigilancia a los menores de edad, menores físicos de edad, de abusos del clero, sino también a todos, niños y adultos, que por no tener formación suficiente eran
desde el punto de vista espiritual o doctrinal, menores de edad y que estaban siendo abusados por sacerdotes que enseñaban en el nombre de la Iglesia una doctrina que no era la de la Iglesia, pero que como no tenían formación, decía, si lo dice el cura, si el cura dice que esto está bien, no si el cura hace esto mal, sino si el cura enseña esto, sabe más que yo, si el cura lo enseña, es que esto se puede hacer. Y yo creo que ese es un problema de hoy sobre el que tenemos que meditar, con el que tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero termina el Evangelio, y esa es la segunda enseñanza a la que me quiero referir, y repito, hay muchísimas más. Termina el Evangelio diciendo Jesús, el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. Y añade, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta frase por sí sola, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, podría significar otras cosas, y de hecho seguramente significa otras cosas, tiene varias lecturas, pero en este contexto, el primero entre vosotros será vuestro servidor, significa que el que sirve está a sí mismo, automáticamente está humillándose. Y ese va a ser enaltecido, el que sirve, el que ama. El que hace algo por los demás está haciendo un acto de humildad. No solamente el que recibe una humillación, un insulto, algo que te ofende o que a ti te parece que es injusto. A lo mejor no lo es, pero a ti te lo parece y lo aceptas por unirte a Cristo, que fue el gran humillado, el Cristo que no fue reconocido y que por último fue crucificado. Por unirte a Cristo, acepta las humillaciones. Pero aquí el Señor se refiere no solo a eso, sino al servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. Hay más gozo en dar que en recibir. ¿Estás sirviendo? De muchas maneras puedes servir. Por ejemplo, cumpliendo bien tu obligación profesional o tus obligaciones familiares. O yendo más allá del cumplimiento de tus obligaciones para prestar ayuda a quien te la pide, a quien la necesita, aunque no sea una obligación específica, directa, tuya. El que ama, el que sirve, ese está siendo humilde y ese será enaltecido. El que quiera ser el primero, que se humille. El que quiera ser el primero, que ame. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. Cuando te piden ayuda, tienes la oportunidad de ser el primero. Tienes la oportunidad de que el Señor te enaltezca. Cuando te piden un favor, te están haciendo un favor. Te están dando la posibilidad de que el Señor te diga, ven, bendito de mi Padre, he tenido hambre y me has dado de comer. Te están permitiendo, por lo tanto, si, por supuesto, eres capaz de hacer ese favor que te piden, te están permitiendo estar en el sitio más importante en el que se pueda estar, junto a Cristo en el cielo. Aceptar las humillaciones, humillarse, no ser humillado, que es distinto, sino humillarse. Aceptar las humillaciones no es solo aceptar que no te den el honor debido o que te critiquen sin razón. Aceptar las humillaciones es aceptar servir y no importarte si tienes que ser tú el que hace las cosas, sino amar el primero, porque sabes perfectamente, así lo ha prometido el Señor, que un día serás considerado tú el primero. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que termine la persecución contra los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, también por aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos ayudan a nosotros, que son muy pocos, pero precisamente por eso rezamos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y paz en memoria del abad San Bernardo, que brillante por su palabra y por sus obras, defendió con firmeza la concordia y el orden en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. El alimento que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca en nosotros su fruto, para que, instruidos por su doctrina y confortados con su ejemplo, nos dejemos arrebatar por el amor de tu Verbo encarnado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Cristiana, católica, centrándome sobre todo en los mandamientos. Por supuesto que la ética católica no se agota ni mucho menos en los mandamientos, pero creo que tal y como están las cosas hay que empezar por defender lo básico. Y hoy quisiera hablar de la justificación que tenemos nosotros para mantener, para defender el quinto mandamiento: no matarás. Voy a remontarme hacia atrás, porque considero, y siempre lo hago, que las cosas se entienden cuando uno previamente ha hecho una introducción que explica por qué estamos donde estamos. Decía Ortega y Gasset, es una frase que repito mucho, que lo que le pasaba a España en aquella época, lo que le pasa es que no sabemos lo que le pasa. Yo creo que, con el respeto hacia el gran filósofo, lo que pasa es que no sabemos por qué pasa lo que pasa. Y ahí me parece interesante saber siempre el por qué ocurre lo que está pasando. Mucho antes de Cristo, pero muchísimo antes de Cristo, digamos que en lo que sabemos porque está escrito, pero antes de la escritura, seguro que también, pero no nos consta. Mucho antes de Cristo había unas nociones básicas de bien y de mal. Luego cada pueblo, cada cultura tendría su propia peculiaridad o mandamientos. Bueno, para un judío era un pecado horrible trabajar en sábado o comer cerdo, cosa que no era un pecado, evidentemente, para un romano, para un griego o para un persa, por ejemplo. No digamos una persona de una tribu en África o en América. Pero para todos había una base común. Esto se le llama la ley moral natural. Son unos principios muy elementales. Cuando se estudia, y seguro que algunos de vosotros lo habéis hecho, cuando se estudia la literatura, la primera literatura que nos llega de una forma, además, de alta calidad, como por ejemplo lo que escribe Eurípides, o cuando se estudian aquellos primeros balbuceos de filosofía, lo que nos llega porque ya es escrito, como los que llamamos los presocráticos, te das cuenta de que esa ley natural aparece cuando, por ejemplo, el rey griego prohíbe que se dé culto y que se entierre a uno de sus parientes porque está implicado en un asesinato, en una amenaza contra él mismo, y eso en aquella mentalidad, en aquella religión, si no se le daba entierro, significaba que iba a pasarse toda la eternidad sin descansar. Bueno, y él ordena que si alguien se atreve a enterrar el cadáver que estaba en el campo y que se lo iban a comer los buitres, su hermana le entierra. Y después él manda matar a la hermana. Pero la hermana ha cumplido una ley de amor fraterno que está por encima de la ley, llamémosle con el término que hoy decimos, la ley positiva, es decir, la ley que emana de una autoridad. Hay unas leyes morales que están por encima de las leyes que en este país, en el otro, van a ir publicando
y que además son cambiantes los distintos gobiernos. Esto es fundamental. Estas leyes morales naturales han sido puestas por Dios, nuestro Creador, en la naturaleza humana. Los hombres creían en muchos dioses diferentes, pero todos estaban de acuerdo en eso, que esos principios básicos estaban originados por la divinidad, fuera un solo Dios o fueran muchos dioses. Y no solamente creían en eso, sino que estaban convencidos de que eso era lo mejor para el hombre, que el Creador había puesto un código moral. En aquella época no sabían nada de genética, pero había puesto un código moral, lo mismo que hoy nosotros podemos decir que cada uno de nosotros tiene un código genético, o unas huellas dactilares que son diferentes a las del otro. El Creador ha creado al ser humano no solamente con un código biológico, sino también con un código moral. Muy básico, repito, muy esencial. Moisés, el gran legislador del pueblo judío, lo va a recopilar en los 10 mandamientos. Pero, más allá de algunas cosas particulares como el tercer mandamiento, por ejemplo, más allá de eso, era un sentimiento común. No puedes matar a tu padre, no puedes pegar a tu padre. Moisés lo recoge en el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero es un sentimiento común. No puedes robar, por lo menos a los tuyos. Bueno, no puedes robar. ¿A ti te gustaría que te robaran? Esta ley moral natural, basada, repito, en algo común, porque es propio de la naturaleza humana, se extendió, se difundió mucho antes del cristianismo y fue aceptada sin ningún problema por el cristianismo, enriquecida primero por las especificaciones de Moisés y luego por la enseñanza de la Iglesia a imitación de Cristo. Y funcionó. Eso no significa ni mucho menos que los hombres no cometieran pecados, pero sabían que aquello era un pecado. Pecadores eran, pero sabían que aquello estaba mal. Y estaba mal porque había una voz interior que les decía esto está mal y porque eso estaba también regulado en su propia religión. Con el cristianismo, repito, se desarrolla esta ley moral natural con unos añadidos que proceden del judaísmo o de las enseñanzas de Jesucristo, pero que se aplican solo a los propios cristianos. Por ejemplo, poner la otra mejilla. No era una ley moral judía, que tenían establecida la venganza, la ley del talión. No te puedes pasar, pero puedes llegar ojo por ojo, diente por diente. Es decir, había unas cosas básicas, el cristianismo las enriquece con las enseñanzas de Cristo, pero todos, con los judíos, con los griegos, con los romanos, con los persas, todos sabían que había cosas que estaban mal y que tenían que respetar porque Dios era el garante de eso. Esto podía haber durado muchísimo tiempo, pero después de la caída del Imperio Romano, que termina con la muerte del último emperador romano, católico, Rómulo Augustulo, y con la llegada al poder de sucesivos reyes bárbaros, ostrogodos, visigodos, Alarico es el primero que saquea Roma en el año 410, era arriano. La Iglesia se encuentra de nuevo en una situación mejor que, por supuesto, en la época de Nerón, pero una situación de tener que defender su fe delante de los nuevos señores
que o son paganos o son herejes, arrianos, que no creen en la divinidad de Cristo. Y sin embargo, esos paganos y arrianos también tienen una ley natural. Cuando poco a poco la Iglesia no se rinde y empieza la conversión de esos paganos, por ejemplo, la conversión del rey franco Clodoveo, que es el primer rey de los pueblos bárbaros que se convierte, él estaba casado con una mujer católica, y a partir de esa conversión se convierte el pueblo franco, el primer pueblo católico. Había ya otro muchos siglos antes en Armenia. Empieza una etapa nueva, que es lo que llamamos la época de la cristiandad. En España tenemos, lo sabéis por la historia de España, la lucha entre los arrianos y los católicos. Los arrianos eran los visigodos y habían conquistado la Hispania romana, pero aquí estaba la resistencia de los nativos hispano-romanos que eran católicos. Leovigildo manda matar a su hijo, San Hermenegildo, porque su hijo se ha hecho católico. Pero el hijo, hermano de San Hermenegildo, Recaredo, comprende que no se puede seguir así y se bautiza. Y entonces aquella España visigoda empieza a ser católica. Y hasta ese momento la élite militar conquistadora había sido arriana. Pero aún así, todos tienen esos principios básicos comunes. Cuando empieza esta conversión de paganos o de arrianos al cristianismo, al catolicismo, habría que decir con exactitud, lo que va a suceder es que esos nuevos señores ya católicos, pecadores, muchas veces sangrientos, pero con conciencia de bien y de mal, conciencia de su moral natural y conciencia que le ha enseñado la Iglesia, esos entienden que, aunque ellos tengan el poder militar, por ejemplo, no están por encima de esa ley moral. No pueden estar por encima. Y esto, poco a poco, les incomoda muchísimo. Hay un momento en la historia de la Iglesia en el cual se produce un gran enfrentamiento entre el emperador alemán y el Papa de Roma. El Papa excomulga al emperador. Y entonces los varones, los nobles alemanes, se rebelan contra el emperador, excomulgado. El Papa tiene el poder, que se llama el poder de las llaves. Excomulga al emperador y él corre el riesgo, ante la rebelión de los nobles, de ser derrocado del imperio. Y entonces el emperador acude delante del Papa a hacer penitencia. Se pone en el castillo donde el Papa se había refugiado en Italia, el castillo de la condesa Matilde de Canosa, se pone en pleno invierno y en la nieve descalzo, pidiendo perdón. Y el Papa le perdona. Una vez que él ha vuelto a recuperar el poder y manda matar a algunos de los nobles que se le habían enfrentado, se revuelve contra el Papa. Ahora ya sí, le hace prisionero y le manda al destierro. Eso es un cambio significativo, porque a partir de ese momento entienden que ellos no van a poder tener el poder absoluto hasta que no consigan doblegar a la Iglesia. ¿Cómo se va a hacer eso? Cogiendo al Papa y mandándole al destierro, matándole, poniendo un Papa. Bueno, esa es una fórmula sangrienta que a la gente no le gusta. Al fin, los católicos, el pueblo, estaba con el Papa y no con el emperador. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos tienen, y estoy hablando de hace, esto es siglo XIII, por lo tanto, 8 siglos, ellos tienen como ahora, no las televisiones pagadas, pero sí tienen su corte
de pensadores, de filósofos. Y se pone en marcha un pensamiento, una filosofía, que se llama el nominalismo. Muy interesante. La clave de debate estaba en si esa ley moral natural, esto es bueno y esto es malo, pegar a tu padre es malo, y es malo pegar a tu padre en la India, como en China, como en España, si esa ley moral natural, esos principios básicos, puestos por Dios, eran principios caprichosos de Dios, o eran principios que Dios había establecido pensando en el hombre. ¿Esto es malo porque lo dice Dios? ¿Y si Dios quisiera que esto ya no fuera malo? ¿Y si Dios quisiera que pegar a tu padre fuera bueno? ¿Sería bueno si Dios quisiera que robar fuera bueno? ¿Sería bueno si Dios quisiera que violar fuera bueno? Eso es el nominalismo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era separar la ley moral, separarla de quien garantizaba la ley moral, que era la Iglesia. El nominalismo hace carrera, tiene éxito. E inmediatamente, sembrando la duda de si las cosas son buenas o malas en sí mismas, o si son buenas o malas en función del capricho de Dios, se da, obviamente, fácilmente, el paso siguiente. Ya no es Dios el que garantiza que esto es bueno y esto es malo. ¿Quién lo va a garantizar? Lo garantiza el que tiene el poder. Es decir, el soberano. Empieza la época de la soberanía absoluta. Por supuesto, siglo XIII aún tardará en concretarse. La Iglesia se rebela. Y se rebela también con sus propios pensadores, los teólogos o los escritores. Un Calderón de la Barca que escribe: nuestro siglo de oro, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Está diciendo, el rey no tiene el poder de decidir qué es bueno y qué es malo. Por supuesto, la España católica, no solamente la España de los reyes católicos o del católico Carlos o del católico Felipe II, la España católica se mantiene fiel a esto, pero no así el resto de Europa, ni siquiera Francia. Cuando Lutero se rebela contra el Papa por aquello de las indulgencias, los nobles alemanes le apoyan. ¿Por qué? Porque ven su oportunidad de liberarse de la tutela moral que ejercía el papado. Estamos hablando del siglo XVI, ya no está tan lejos. El Papa establecía un control. Ya no me interesa tener ese control. Ahora es el soberano el que va a decidir qué es lo que hacen, qué es lo que hace, por ejemplo, Enrique VIII. Quiere la nulidad de su mujer para casarse con la señora Ana Bolena, que era una noble, digamos, dama de compañía de la reina. Como el Papa no le da la nulidad, rompe con la Iglesia y ¿qué hace? Se declara él cabeza de la Iglesia. Ahora él, que es el rey de Inglaterra, no solamente es el rey de Inglaterra que va a mandar matar a Santo Tomás Moro o a San Juan Fisher, el obispo que se había negado a aceptar eso, sino que además, como cabeza de la Iglesia, es el que decide qué es bueno y qué es malo. Es el final, la cumbre del nominalismo. Ya no hay una ley moral natural. Aún esto continúa, por supuesto, un tiempo, pero ahora ya pasamos a la época de ¿cómo se llama? La ética positiva. No me gusta nada lo de positivo, porque parece bueno. Positiva significa ética promulgada,
o moral promulgada, la ley. Ya no se habla de si esto es bueno o si es malo. Se habla de si esto es legal o no, de si esto está permitido o no está permitido. Ya no importa si es bueno o malo. Incluso te dicen que ese planteamiento de si es bueno o malo es un planteamiento ofensivo para la democracia, es antidemocrático. Porque en una democracia cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo o en función de su religión qué es bueno y qué es malo. Nadie puede hablar de que esto es bueno o es malo, de que esto es pecado, porque es un lenguaje totalmente desfasado. Solo puedes decir esto está prohibido, que no es lo mismo. Esto es ilegal. Desde aquel origen llegamos a lo que recientemente ha ocurrido. Francia acaba de declarar hace nada, y lo ha introducido en su constitución, con una mayoría superabundante, en la cual votaron juntos los comunistas, los del partido gobernante del señor Macron, que nadie sabe de qué línea es más que de la suya, pero también la derecha de Le Pen. Y votaron que tenía que quedar en la Constitución francesa, de la Gran Francia, la patria de la Ilustración, de la igualdad, libertad y fraternidad, que tenía que quedar en la Constitución francesa el aborto como un derecho. Es un derecho. Y que los doctores, los médicos, no podían hacer objeción de conciencia, porque ¿cómo iban a hacer objeción de conciencia contra un derecho? Ya no era algo malo, ya no era algo malo pero despenalizado, ya no era algo que no era malo, no es malo, ahora es un derecho. ¿Y quién decide que es un derecho? El poder, un parlamento. Esto lo advirtió San Juan Pablo II cuando estuvo en Alemania y lo insistió una y otra vez Benedicto XVI, alemán, recordando que cuando un parlamento legisla en contra de esa ley moral natural, pueden llegar a producirse situaciones como las que se produjeron en el Parlamento alemán en Berlín cuando el Parlamento legisla la matanza de los judíos, que fue legal, inicua, espantosa, pero fue legal. El Parlamento aprueba la matanza de los judíos. Murieron en la Shoah, difícil de precisar, pero se habla de 6 millones. ¿Cuántos niños están muriendo por el aborto cada año en el mundo? ¿Cuántos? El aborto real de la clínica, el aborto real, aunque no se vea, de la píldora abortiva, que es imposible de contar. ¿Cuántos? Y ahora no solamente es legal, sino que es un derecho. El día 11, día 14, 11 o 14, no recuerdo bien, se va a votar en el Parlamento Europeo que se apruebe el aborto como un derecho humano para todas las naciones de Europa. Por supuesto, no va a salir aprobado porque para que esto sea así se requiere la unanimidad. Y hay algunos, una minoría, que están en contra. Pero va a salir aprobado, por mayoría, va a salir aprobado. Aunque saliera aprobado por unanimidad, que no va a ocurrir, no tiene valor de ley, pero sí tiene un valor ejemplarizante poderoso, incluso aunque no salga aprobado por unanimidad. Hablamos del aborto, estoy hablando del 5.º mandamiento.
de no matarás. Y hay que empezar por esto, porque es la mayor fuente de asesinatos, no ya de muertes. Los datos del 2023 dicen que en la humanidad, en toda la humanidad, ocurrieron 173 millones de muertes en el 2023, de los cuales más del 50% fueron fruto del aborto. Incluye ahí la persona que le ha dado un ataque al corazón, los restos que quedaran de las víctimas del COVID, los accidentes de tráfico, el cáncer, todo, las guerras, el hambre, todo. 173 millones de muertes, más de la mitad fruto del aborto, que se ha convertido en un país tan extraordinario como es Francia, o por lo menos como era Francia, se ha convertido en un derecho que el médico no puede negarse a practicar. ¿Por qué? Porque deliberadamente, posiblemente y sin saber en aquel momento lo que iba a ocurrir 5 siglos más tarde, o 7, 8 siglos más tarde, se rompe con la ley natural diciendo que esa ley natural puesta por Dios es una ley caprichosa. Que Dios dice que matar es malo, pero que podía haber dicho que matar es bueno, y que si es una ley caprichosa no hay que respetarla porque no podemos estar pendientes de los caprichos de Dios. Y de ahí se pasa a que lo que hay que respetar es lo que dice el poder. Y terminamos con la aprobación en el Parlamento alemán de la matanza de los judíos, o la aprobación del aborto como derecho, aunque no esté en la Constitución en España, o la introducción del aborto como derecho en la Constitución francesa, por no hablar del resto de los países. Cuando uno no conoce la historia, es una frase muy repetida, está condenado a repetirla. Tenemos que saber qué argumentos damos, qué argumentos tenemos para enfrentaros con algunos de vuestros familiares que están a favor del aborto. Ya hace tiempo, varios años, me comentaba un día el padre Javier que antes, cuando empezábamos aquí, llevamos 20 años, en la confirmación, todos los chicos, todos los jóvenes que se iban a confirmar estaban en contra del aborto, todos. Pero que ahora, muchos de los que están preparándose para la confirmación, después hay que catequizarlos, pero de forma natural y espontánea están a favor del aborto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la mujer es la dueña de su cuerpo, ¿por qué no puede hacerse un lifting para quitarse unas arrugas? Pues del mismo modo que puede quitarse unas arrugas, puede quitarse algo que está creciendo dentro de ella. La situación es tan grave que ni siquiera el hecho de que la ciencia demuestra sin la más pequeña duda que el embrión, desde el primer instante de la concepción, es un ser vivo independiente de la madre, distinto de la madre, aunque dependiente de ella, porque necesita a la madre para desarrollarse, aunque la ciencia demuestra eso absolutamente, y aunque las ecografías pronto empiezan a decir y a notar cómo late el corazón de ese pequeño ser, diminuto todavía, y cómo se va desarrollando su cerebro, sus órganos, da igual. Nos han dicho durante demasiado tiempo, injustamente, que la Iglesia está en contra de la ciencia. En contra de la ciencia. Si nosotros fuimos los que creamos las universidades, si nosotros fuimos los que creamos las escuelas monacales o las escuelas catedralicias, en contra de la ciencia, si fuimos los que rescatamos y salvamos de la barbarie toda la filosofía
la cultura antigua en contra de la ciencia, cuando la lista de científicos, no solamente católicos practicantes o cristianos, sino sacerdotes, es inmensa. Los que han dicho que estamos en contra de la ciencia ponen siempre el caso Galileo y no saben ni lo que dicen, porque no saben exactamente lo que ocurrió con Galileo. Pero ahora ellos no quieren saber nada de la ciencia. Tú le puedes decir a un joven o a una señora que va a la clínica a matar a su bebé, le puedes decir, la ciencia dice que es una vida distinta de la tuya, que no eres la dueña de la vida, está dentro de ti, como tú un día estuviste dentro de tu mamá, pero no eres la dueña. Imagínate que tienes un apartamento alquilado. No puedes entrar en esa casa y matar a los inquilinos. Y ni siquiera podrás echarlos. Y no digo ya que no puede echar ni siquiera a los ocupas, sino que el inquilino está allí, tiene un contrato, está pagándote el alquiler, no puede echarle a la calle. Pero en cambio puedes matar a esa criatura. Aunque la ciencia diga que es un ser humano distinto y que es un ser humano inocente, tan inocente que no tiene nada que ver con la forma en que ha sido concebido, ni siquiera en el caso de que su concepción se deba a un abuso tan terrible como es la violación. Porque si la mujer violada no tiene la culpa, el bebé que lleva dentro de ella tampoco la tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tener argumentos, pero es imprescindible hoy defender la vida. Creo que desde el punto de vista moral y social, no solo moral, es la batalla que los católicos tenemos que seguir dando sin rendirnos. Es muchísimo peor que la esclavitud, que fue una lacra horrorosa, pero muchísimo peor. Repito, más de la mitad de las muertes se deben al aborto con seres humanos inocentes, y está absolutamente comprobado que detrás del aborto hay un gran negocio. No solamente lo que cobra la clínica por llevar a cabo el aborto, sino la venta de órganos, especialmente cuando ya no es embrión, sino que es feto, es decir, cuando está en una situación de viabilidad. Si no hay un aborto bueno de ninguna manera, resulta especialmente repugnante el llamado aborto por decapitación. Sabéis que lo primero que sale en el parto es la cabeza del niño. Lo que más daño le hace a la mujer, porque tiene que atravesar el canal del parto, aunque hoy en día con la anestesia epidural es mucho más sencillo. El aborto por decapitación consiste en que en el momento en que asoma la cabeza, se interrumpe artificialmente el parto, le clavan al niño una aguja en el cerebelo, la famosa puntilla de los toros, inmediatamente el niño queda muerto, pero todavía sus órganos valen para el trasplante. Le terminan de sacar, lo destrozan, lo trocean y lo venden. Los ojitos, el riñón, el hígado, todo lo que pueden aprovechar. Y esto es un derecho. Y esto es algo que de ninguna manera puedes enfrentarte a ello. No podemos callar. La inhumanidad de esta sociedad, que se alejó de Dios, que olvidó que hay unas leyes básicas puestas por el Creador y que no podemos legislar contra ellas. Una sociedad que
y hay que citar a Nietzsche con el superhombre, o a Feuerbach, el maestro de Marx y de toda la ideología marxista, cuando afirmaban que el hombre no sería libre hasta que matara a Dios. Han matado a Dios, le han matado, y el hombre es un esclavo. Hay más consumo de pornografía que nunca, hay más abusos de menores que nunca. Han existido siempre, claro, pero no a este nivel. Dice, es que ahora nos enteramos. Mentira, mentira. Nos enteramos, pero es porque existen y existen mucho, a pesar de todo, a pesar de la policía y a pesar de todo. Esta semana, una adolescente violada por 3 jóvenes en una ciudad de España. Una manada más. Este mundo sin Dios, que mató a Dios para ser libre, se ha convertido en un mundo inhumano, donde el lugar más peligroso para el ser humano es el vientre de su madre, porque es el sitio donde más seres humanos mueren, en el vientre de su madre, y además considerado un derecho. No podemos ceder, no podemos callar ante esto, no podemos. Pero hay que hacerlo con argumentos. Te dicen, no saben lo que dicen, lo han oído en la televisión, alguna famosilla, bueno. Dicen, usted está en contra del aborto porque usted es católico, pero yo no lo soy, y por eso estoy a favor del aborto. Efectivamente, es un honor para mí decir que estoy en contra del aborto porque es católico. Porque soy católico, claro que sí. Soy católico y estoy en contra del aborto. Pero antes de ser católico, antes de que me bautizaran, ya era un ser humano. Estoy en contra del aborto porque soy un ser humano. Estoy en contra del aborto porque no se puede matar a un inocente. Y esto viene apoyado y sostenido por mi fe, gracias a Dios, de la cual me siento muy orgulloso. Y viene apoyado y sostenido por la ciencia, lo cual me confirma en que mi fe no está en contra de la ciencia. Pero es que esto viene sostenido por la evidencia de que el aborto está acabando con vidas inocentes y haciendo de ello un negocio cruelísimo. Estoy en contra del aborto no porque soy católico, sino porque soy un ser humano. Y estoy en contra del racismo porque soy un ser humano. También soy católico que me dice que el racismo es malo y que la xenofobia es mala. Y estoy en contra de la esclavitud porque soy un ser humano y también mi religión me dice que la esclavitud es mala. Yo no te digo a ti que no eres católico que tienes que ir a misa el domingo. No te digo a ti que no eres católico que los viernes de Cuaresma no puedes comer carne. Eso me lo da mi religión. Pero matar a un inocente lo considero algo inhumano, no porque sea católico, sino porque es algo que una ley escrita en mi interior, y si tú no quieres creer que la ha puesto Dios, no lo creas, pero que está escrita en el interior de que no se puede matar a un inocente, esa ley me dice que eso es inhumano. Aborto. El 5.º mandamiento no solo hace referencia al aborto, aunque es la gran tragedia de nuestra época. Después del aborto, inevitablemente, una consecuencia viene la eutanasia. Ya está aprobada, por ejemplo, la eutanasia de niños. En Holanda está aprobada la eutanasia por motivos económicos en Canadá, porque se considera que hay un motivo suficiente para pedir la eutanasia si uno no tiene calidad de vida. Tú consideras que no tienes calidad de vida porque tienes una enfermedad, porque tu economía no te permite vivir con unos lujos que quizá tenías antes, por lo que sea, porque
ahora con tu pensión no llegas o porque has tenido un quebranto económico. No tienes calidad de vida porque eres anciano. No, pero estás bien, no estás mal, no te duele nada. Pero eres anciano, no tienes calidad de vida. Entonces puedes pedir la eutanasia. No hace mucho, hace un mes, 2 como mucho, el que había sido, no sé si primer ministro en Bélgica de la democracia cristiana, junto con su esposa, ya tenían una cierta edad, fueron a Suiza que les hicieran la eutanasia. No estaban mal, simplemente eran mayores y tenían los achaques propios de personas mayores. Nadie lo vio como una cosa escandalosa, porque en Bélgica está aprobada la eutanasia. Quizá no todavía como en Canadá, por motivos económicos o por capricho y voluntad. Para eso te vas a una clínica suiza, tienes dinero, pagas. Si estás en Canadá y tienes una depresión y solicitas al sistema público de salud que te dé cita a un psicólogo para tratarte la depresión, una depresión por lo que sea, porque eres depresivo o porque tienes un postpartum difícil o porque te ha dejado tu mujer o te ha dejado tu marido. Si tienes una depresión y solicitas una cita con un psicólogo, van a tardar meses en darte una cita, salvo, lógicamente, que tienes dinero y vas a una clínica privada. Lo solicitas por el sistema público de salud, tardan meses. No hay psicólogos bastantes y tardan meses. No digamos ya un psiquiatra, un psicólogo, para ayudarte a salir de la depresión, que es terrible la depresión. En cambio, si esa persona que no está recibiendo del sistema de salud público, no está recibiendo la atención que reclama, quizá cansado, decide solicitar la eutanasia, en una semana le van a matar. Como las palabras son muy duras, todo lo dulcifican. El aborto no lo llaman crimen, se ponen muy nerviosos con esto, muy nerviosos, se asustan, se molestan, te insultan y ya, tal y como estamos, hasta te persiguen. Le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Y la eutanasia la llaman suicidio asistido. Pero es lo mismo. La Iglesia dice que hoy en día hay suficientes conocimientos científicos y terapias y medicinas para calmar el dolor. Y que por lo tanto una persona, por ejemplo, gravemente enferma, puede recibir una terapia contra el dolor, lo que se llama un cuidado paliativo. Y ahí, yo no sé si en todos los hospitales, pero luego en Madrid, en varios, mi hermana estuvo allí antes de morir, unidades de cuidados paliativos donde acompañan a esa persona para aliviarla del dolor, que en el caso de mi hermana era terrible porque tenía un cáncer extendido por buena parte de su cuerpo. No tiene que sufrir. Esto la Iglesia lo permite sin ningún problema. No tiene nada que ver los cuidados paliativos con el suicidio asistido. Es otra cosa. Eso va directamente dirigido a matar a la persona. La mayor fuente de desesperación que lleva a muchos a solicitar la eutanasia es la soledad, es la falta de cariño, es la sensación de sentirse un estorbo, un inútil. Y sin querer o queriendo, te lo hacen sentir. Fíjate, mamá o papá, lo costoso que es tener una señora en casa que te atienda, o el sacrificio que hacemos teniendo que estar contigo, cuando necesitaríamos, incluso por el bien de nuestro matrimonio,
salir más, tener más vacaciones, o lo costoso que es pagar una residencia. Mamá, papá, eres una egoísta, eres una egoísta. Te estás comiendo lo que has dejado ahorrado, cuando con eso tu nieto quizá podría ir a hacer un curso a no sé dónde para aprender mejor inglés, o un máster, o eres una egoísta. Esto es real, esta presión existe, y se encarrila a esa persona para que por amor decida, no quiero ser más una molestia para vosotros, entre otras cosas porque se la ha dejado sola o porque se la ha machacado deliberadamente para que se dé cuenta del daño que está haciendo con su vida. Al final esa persona dice, ¿dónde tengo que firmar? Estoy solo, estoy sola, no me quiere nadie. Nadie viene a verme. ¿Dónde tengo que firmar? Claro, en los países donde aún no está la eutanasia aprobada, esto no existe. Pero donde está aprobada, esto es frecuentísimo. El anciano, el enfermo, es un estorbo. Un estorbo para la familia, no digo para todas las familias, ¿eh? Y por supuesto, un gravamen para el Estado, porque ese anciano consume medicinas, ese anciano tiene que ir más veces que un joven al médico, ese anciano cobra su pensión, y en un contexto en el cual hemos matado a los niños y no hay recambio para pagar las pensiones, lo que hay que hacer es matar a los pensionistas para que el costo anual del sistema de pensiones disminuya. A eso van. Ya se ha conseguido con el aborto. Y ahora están ya, en España ya, con la eutanasia, que lo mismo que ocurrió en el caso del aborto, primero, muchos lo recordaréis, aquellos 3 casos límites, la violación, el peligro de la madre, que el niño viniera con una malformación que le impidiera vivir, y después se amplió al cuarto supuesto. El cuarto supuesto era no ya el peligro de la madre, sino la salud psíquica de la madre. Y a partir de ahí se desarrolló todo, hasta el aborto como derecho. Están en el mismo proceso con la eutanasia. Se aprueba abriendo la puerta un poquito, y una vez abierta, la puerta se abre del todo. El aborto no lo hemos padecido los que estamos vivos, porque tuvimos unos padres que, aún viviendo en una España de la posguerra, con tantas dificultades económicas, prefirieron tener hijos. No era ni mucho menos tan fácil, no era un derecho como hoy, pero que el aborto podía ejercitarse, no nos cabe ninguna duda, porque ilegalmente se ejercitaban. Nuestros padres decidieron tenernos a nosotros. Pero es que la eutanasia nos va a afectar a nosotros, ¿eh? Vas a entrar con un catarro y ya no vas a salir. Y lo del COVID, que ha sido una catástrofe mundial, en fin, difícil de establecer unos parámetros generales, pero el COVID ha tenido también mucho de eutanasia camuflada. Se decía, yo lo he visto, lo he leído, que había que aplicar una sanidad de guerra, así se decía, según la cual había que priorizar a los que tenían más posibilidades, es decir, a los más jóvenes, y a los ancianos había que dejarlos morir. No había respiradores para todos, no había posibilidad en aquellos picos de la eutanasia, pues había que dejar morir a los ancianos. ¿Quién nos dice que esto no va a volver a pasar?
con una enfermedad, con una epidemia provocada. Cada vez hay más dudas sobre el origen del COVID, si fue un virus de laboratorio o no. ¿Quién nos dice que no va a volver a pasar? ¿O quién nos dice, os dice, que el día de mañana vuestros hijos o vuestros nietos no van a empezar a susurraros al oído: papá o abuelito, fíjate que estoy teniendo tantos problemas que si tú quisieras no te va a costar nada, además que estás sufriendo, te duele esto, te duele aquello, ¿por qué no firmas este papelito? Esto está pasando ya. Aborto y eutanasia no son los únicos pecados contra el quinto mandamiento, pero son desde luego hoy los más graves. Es la hora de terminar la meditación de esta tarde. Daría para mucho más, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, la guerra justa, las manipulaciones de los embriones. Quedémonos con esto. Estamos a favor de la vida porque somos seres humanos y tenemos el orgullo y la alegría de poder decir que nuestra fe confirma esta ley moral natural que está escrita en nuestra genética. Y pidamos también por todos los carniceros terribles que se hacen ricos a base de matar a inocentes.